Estimados, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar a comienzo a una nueva clase de esta serie de videos de resonancia magnética. En este caso vamos a hablar sobre los elementos básicos de la resonancia magnética. Mi nombre es Yuri Berrios y pasemos a la clase. Imaginemos que introducimos un protón de hidrógeno dentro de un campo magnético y sabemos que la frecuencia de precesión del protón va a estar en función de la constante giro magnética y el campo magnético principal que percibe. Este campo magnético, si nosotros lo proyectáramos en el eje X, lógicamente tendría un valor homogéneo en todo el espacio, por lo tanto en toda esta línea el campo magnético sería el mismo. Al ser el mismo, todas las frecuencias de precesión serían iguales y no los podríamos diferenciar. Ahora, si yo logro aplicar una gradiente magnética, o sea, una variación del campo magnético, todos estos puntos van a percibir campos magnéticos distintos. Y al percibir campos magnéticos distintos, van a tener frecuencias de precesión distintas. Y esto es súper importante porque si nosotros analizamos la señal, aparte del fenómeno T1, T2 o los principios de la difusión, la señal va a depender, tanto en fase o en frecuencia, del campo magnético que perciba. Por lo tanto, como el campo magnético que percibe va a estar en función del campo magnético principal y el valor de la gradiente, básicamente el valor de la intensidad de la señal va a tener una función sinusoidal en función del valor de la gradiente. Ahora bien, esto es súper relevante porque ¿qué es lo que dijimos? Dijimos que cada punto va a tener su propia frecuencia. Por lo tanto, como cada punto, cada posición va a tener su propia frecuencia, nosotros podemos identificar de dónde proviene la señal porque existe una relación entre la posición y la frecuencia de precesión. Y esto matemáticamente nosotros lo podemos representar así. La señal en función del tiempo va a ser igual a la densidad de los protones en esa posición por los factores intrínsecos del vector de magnetización transversal durante la relajación por el exponente de la frecuencia de precesión que va a estar percibiendo esa posición en el espacio. Acuérdense, gradiente por constante giromagnética es frecuencia. Por lo tanto, este es el modelo matemático que determina la influencia de la gradiente magnética en la señal. ¿Esto qué quiere decir? O sea, quiere decir que nosotros, como sabemos que la señal está en función de la frecuencia, nosotros podemos tomar esta señal, aplicar una transformada de Fourier y saber cuáles son las frecuencias que formaban esta señal. Y como sabemos que la frecuencia corresponde a un valor de campo magnético dada la acción, ¿cierto?, de una gradiente magnética, podemos asociar entonces la frecuencia de precesión con la posición y de esa manera determinar la ubicación espacial de donde proviene la señal. Imaginemos que hacemos un plano de corte, o sea, seleccionamos una sección del cuerpo que queremos estudiar, pero sabemos que después de un pulso de excitación todos los protones dentro del plano tienen la misma frecuencia de precesión, por lo tanto no los vamos a poder diferenciar, no sabemos de dónde provienen. Para eso yo aplico una gradiente magnética y al tener una gradiente magnética tengo distintos campos magnéticos y al tener distintos campos magnéticos puedo tener distintas frecuencias de precesión. Lo que tenemos ahora es que esta señal es el resultado de la codificación espacial, por lo que tenemos distintas frecuencias que provienen de distintos lugares del plano. Entonces, esta señal, como es el resultado de todas estas frecuencias, con la transformada de Fourier lo que podemos hacer es extraer estas frecuencias, saber cuál es cuál frecuencia y las podemos ordenar en un plano en donde relaciona la amplitud de la señal con la frecuencia que posee, y eso es lo que denominamos como el dominio frecuencial. Bueno, habíamos dicho de que la señal estaba en función de varios elementos, como la densidad de protones y la relajación del tejido, pero que la forma de la sinusoidal iba a estar en función de la frecuencia de precesión, o sea, del valor de la gradiente de codificación de frecuencia y su coeficiente giromagnético en esa posición determinada. Pero esta determinación de la posición es solamente en un plano. Pero cuando nosotros analizamos una imagen, nosotros estamos hablando de dos planos. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos esta señal contiene no solamente la gradiente de codificación de frecuencia, sino que también tiene la gradiente de codificación de fase. Por lo tanto, este modelo en donde se explica que la señal está en función del valor de la gradiente de codificación de fase y gradiente de codificación de frecuencia, podemos extraer estos valores, o sea, I por GI en función del tiempo y I por GX en función del tiempo, y le podemos guardar en unos vectores o en un sistema de valores que se le llaman las frecuencias espaciales.
Por lo tanto, ahora la señal, más que estar en función del valor de la gradiente, va a estar en función de estas frecuencias espaciales. Y estas frecuencias espaciales, entonces, nosotros las podemos almacenar en un espacio. Y estas frecuencias espaciales se almacenan en este espacio que se llama el espacio K. Por lo tanto, el espacio K está formado por frecuencias espaciales, ordenados según su valor. Ahora, cuando nosotros ya tenemos este espacio K con las frecuencias espaciales ordenadas dependiendo de su valor, nosotros podemos aplicar una transformada de Fourier y tomar entonces estos valores de las frecuencias espaciales y transformarlos en la representación de la imagen. O sea, la intensidad que nosotros vamos a medir de ese sistema de coordenadas que estaba en el espacio K va a representar un color en el píxel. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos la señal de todo un plano de corte, estas señales primero pasan por un proceso de digitalización para poder ser almacenados dentro de un computador. Tomamos estos valores de la señal, los transformamos a frecuencias espaciales, estos se almacenan en este espacio donde se ordenan las frecuencias espaciales denominado el espacio K o también la raw data, y después se le aplica una transformada de Fourier en dos direcciones o en dos dimensiones para poder formar la imagen resultante. Ahora, igual que en el caso de cuando nosotros teníamos una sola dimensión, el total de la señal adquirida va a ser igual a esta ecuación, en donde nuevamente va a depender de la densidad de protones y los fenómenos propios de la relajación transversal, pero ahora va a depender de los valores propios de K en la dirección de las frecuencias y K en la dirección de las fases, donde K en la dirección de la frecuencia va a depender de la gradiente de codificación de frecuencia, el tiempo y el número de muestras que se le haga. Y la K en la dirección de la fase va a depender del coeficiente de giro magnético, el valor de la gradiente de codificación de fase, el número de veces que se aplica la gradiente de codificación de fase y un pseudo tiempo que es la distancia entre estos puntos del espacio K. Bueno, entonces, ¿qué sería el espacio K? Bueno, el espacio K es un espacio cartesiano en donde se almacenan las frecuencias espaciales obtenidas durante el proceso de la digitalización y durante el proceso de la codificación en realidad. Estas frecuencias espaciales representan tanto la amplitud, la frecuencia, las fases de la muestra y son simbolizadas con estas letras llamadas K, que eran las frecuencias espaciales, y que tienen una representación en unidades en ciclos partido por centímetro, ¿ya? Ahora, cuando nosotros construimos una imagen 2D, el espacio K también va a tener una dimensión en 2D, en donde los valores se van a tomar en función de Y y en función de X. Ahora, estas frecuencias están separadas a unos intervalos de frecuencia que se llaman los intervalos de frecuencia. Ahora, otro elemento importante que tiene el espacio K es que el espacio K tiene un ordenamiento cartesiano. O sea, el valor 0.0 va a ser el centro, tanto para X como para Y. En el caso de X, los valores positivos van a estar desde el centro a la derecha y los valores negativos hacia la izquierda. Y para los valores de Y, los valores positivos van a estar hacia arriba y los valores negativos van a estar hacia abajo. Este espacio entonces es súper importante para la imagen porque al final de cuentas es lo que básicamente almacena toda la información que proviene de la señal, por lo tanto es como el paso previo para la formación de la imagen. Y este esquema es súper importante porque más o menos como ejemplifica o reduce el proceso de la formación de imagen. Recuerden siempre que vamos a tener una señal, esta señal va a tener que ser muestreada o digitalizada, después estos datos digitalizados se almacenan dentro del espacio K a través de filas y columnas, y después de esto, a través de la transformada de Fourier en 2D, podemos formar la imagen. Entonces, la representación matemática de estas frecuencias espaciales viene determinada por estas ecuaciones, en donde Kx y Ky son frecuencias espaciales, y corresponde al coeficiente de giro magnético, y Gx y Gi corresponden a la gradiente de codificación de frecuencia y fase respectivamente, ambas en función del tiempo. Ahora, estos valores son súper importantes ya que básicamente el valor que van a obtener de la gradiente va a indicarte como en qué línea va a ir del espacio K y también cuántas frecuencias vamos a tener en el espacio K. Por lo tanto, en palabras simples, este valor te va a decir en qué posición del espacio K va a estar y a qué distancia va a estar como del origen o del punto 0.0. Entonces, en este cuadro, resumen, podemos mostrar cómo influencian las gradientes de codificación de fase y frecuencia en cómo se va a ir ordenando el espacio K. Tenemos en el lado izquierdo la típica secuencia de toma de señal, que puede ser gradiente o espín-eco,
y en el lado derecho tenemos el esquema del espacio K y de cómo se va llenando esto en función de los valores que se van tomando en la secuencia. Parte en el punto A, donde se aplica la gradiente de codificación de corte con el pulso de radiofrecuencia. Después en el punto B, en donde se aplica la gradiente de codificación de fase y el lóbulo de desfase de la gradiente de codificación de frecuencia. En el punto C comienza a aplicarse el lóbulo positivo de la gradiente de codificación de frecuencia, que es el lóbulo de refase. En el punto D comienza la gradiente de lectura y en el pulso E es donde termina todo esto. ¿Y cómo se relaciona esto? Fíjense, cuando yo selecciono el plano de corte, todos los botones van a estar en fase, por lo tanto no tenemos nada. En el punto B, nosotros estamos en el origen. Cuando aplicamos desde el A al B, estamos en el origen. Entonces después, cuando nosotros aplicamos la gradiente de codificación de fase, la gradiente de codificación de fase te va a decir el valor en qué línea va a estar. En este caso va a tener valor positivo, por lo tanto se va a ir para arriba. La gradiente de codificación de frecuencia, como tiene un valor negativo, lo que te está diciendo es que las lecturas van a ser desde menos x, o sea, desde menos kx. Por lo tanto, su lectura va a ser de izquierda a derecha. Cuando pase en el punto D, donde la máxima intensidad de señal va a estar justo en el origen, en el plano donde x es 0, ¿ya? Cuando se está haciendo la lectura, se va a llenar todo lo que es el lado derecho. Por lo tanto, cuando nosotros aplicamos este fenómeno de la secuencia, cuando aplicamos el corte vamos a estar en el punto 0, aplicamos la gradiente de codificación de fase, vamos a ir al punto C, la gradiente de la codificación de frecuencia en el lóbulo negativo, por lo tanto va a ser lectura desde izquierda hacia la derecha. En el punto D, donde tenemos el máximo valor de la señal, va a estar en el punto donde K es 0, en KX0, y después cuando el valor de la intensidad de señal decae, en el punto E, ¿cierto? Dejamos de aplicar el sistema gradiente y llenamos todo un eco o llenamos una fila del espacio K. Y tenemos varias representaciones del espacio K. Podemos ver el espacio K como puntos de frecuencias espaciales. Podemos verla también como línea. Acuérdense de que todo esto, esta fila corresponde a un eco, por lo tanto nosotros podemos reemplazarlo por una línea y podemos ver líneas dentro del espacio K. También podemos reemplazarlo como una gráfica 3D donde nosotros tenemos KI y KX y además la intensidad o la amplitud. O también podemos representarlo en una representación más pictórica, o sea, representación a través de una imagen, en donde nosotros vamos a darle a cada intensidad de señal un color. Entonces, en el centro vamos a tener que brillar más que en la periferia. Y recuerden que lo importante es que la unidad de medida de las frecuencias espaciales es en ciclos por centímetro. Pero hay algo muy importante que destacar, que cuando nosotros hablamos del espacio K, también es un espacio que es distinto a la imagen, o sea, representa toda la imagen, pero no es la imagen, ¿ya? Para que no se confundan, porque uno generalmente tiende a imaginar de que el espacio K es la imagen. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es que el espacio K almacena toda la información que proviene de la señal, por lo tanto proviene del plano. Eso quiere decir de que básicamente todo el espacio K contiene la información de un punto de la imagen y también un punto del espacio K contiene la información de toda la imagen, ¿ya? Y esto quiere decir que entonces la representación 2D del espacio K no es lo mismo que la imagen y que para poder transformar desde el espacio K a la imagen y viceversa, nosotros tenemos que aplicar una transformada de Fourier, ¿ya? Se ven como iguales, pero no son iguales. Ahora, ¿cómo se forma el espacio K? Esa es la siguiente pregunta. Hasta ahora sabemos que cuando nosotros introducimos un paciente dentro del resonador, ¿cierto? Y le enviamos un pulso de radiofrecuencia, se genera el fenómeno de la excitación, o sea, absorbe energía. Después dejamos de enviar el pulso de radiofrecuencia, comienza la relajación y esto forma un eco. Y este eco se forma en la antena receptora. Entonces, esta antena receptora, para poder pasar al computador, tiene que ser digitalizada a través del muestreo de la señal y después se almacena en este espacio acá, en donde a través de un proceso de codificación, mediante la transformada de Fourier, nosotros podemos obtener imagen. Ahora, este proceso, esta parte del proceso es como lo más enredado para entender el espacio acá, así que lo voy a tratar de explicar con las palabras más simples posibles. Primero, tenemos entonces de que la antena receptora donde se forma la señal, se va a formar una señal que es muy chiquitita, generalmente en microvoltios. Después de esto, ¿cierto? Pasa por un sistema de amplificadores donde lo va a dejar, ¿cierto? En valores de mayor amplitud. Y después tiene que pasar por un proceso de desmodulación. O sea, esta señal que nosotros estamos midiendo es una señal que también viene con una señal de base, que es la señal de la portadora, que es la señal como de calibración que viene en el equipo, que generalmente es el agua. Entonces, nosotros aplicamos la desmodulación
y pasamos desde megahertz a kilohertz. Y estos kilohertz o este rango de frecuencia, que es el ancho de banda que estamos midiendo, este rango de frecuencia tienen que ser digitalizadas. Y al ser digitalizadas a través de la conversión análogo-digital, nosotros podemos llenarla en el espacio K y después vemos el proceso de que después del espacio K esto se transforma en una imagen. Este es el esquema general para formar una línea del espacio K. Recuerden que tomamos la señal, transformamos esta cuestión de señal análoga a una señal digital, después transformamos estos valores medidos a frecuencias espaciales y llenamos el espacio K. Entonces el primer paso lo que hacemos es tomar el eco y definir cuáles van a ser las frecuencias que van a entrar a nuestra muestra. Recuerden que cuando nosotros aplicamos la gradiente de codificación de frecuencia, lo que nosotros estamos aplicando es que dentro de ese plano vamos a tener distintas frecuencias de precesión. Entonces nosotros podemos definir cuál es el rango de frecuencias que queremos que entren a nuestra señal y eso lo logramos a través del ancho de banda de recepción. Luego de esto, nosotros tomamos esta señal, la tomamos en conjunto y le aplicamos el proceso de desmodulación. Al aplicarle el proceso de desmodulación, ¿cierto? Le quitamos la portadora, le quitamos la frecuencia de base y de esa manera entonces tenemos codificadas las frecuencias en un rango que se le define como el ancho de banda y que cada valor de esta frecuencia va a estar en función de su posición. Después de esto lo que nosotros hacemos es convertir la señal análoga en digital y para poder llevar a cabo este proceso nosotros necesitamos hacer un proceso de muestreo. Y el muestreo un poquito enredado, pero voy a tratar de explicarlo también para que se pueda entender. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en tomar muestras de las señales eléctricas y traspasarlas a valores binarios, ¿ya? O sea, pasarlo a datos que puedan ser procesados por un computador. Y esto consiste simplemente en pasar de valores continuos de amplitud de corriente a pasar a valores discretos o a pequeños cuadraditos. Y para este proceso se necesitan tres partes. Primero, el muestreo de la señal, después viene una fase de cuantificación y después viene una fase de codificación al sistema binario. Para el caso del muestreo, entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar señales a intervalos de tiempo. En este caso vamos a tomar 10 muestras y estas van a estar separadas a un tiempo t. El tiempo que dura, ¿cierto?, la señal es lo que nosotros definimos como el tiempo de muestreo o el tiempo donde nosotros vamos a estar tomando las muestras. El espacio que existe entre las muestras nosotros las vamos a definir como intervalos de muestreo y el número de puntos va a corresponder al número de lecturas o al valor de las muestras. Es importante aquí identificar de que efectivamente el intervalo de muestreo es fundamental porque el intervalo de muestreo es inverso a la frecuencia de muestreo. Y otro elemento importante que el tiempo de muestreo, o sea, el tiempo que dura toda la adquisición de la señal, es el tiempo básicamente que permanece abierta la antena o el tiempo que se aplica la gradiente de codificación de frecuencia. Ahora, para poder hacer la cuantificación se tienen que definir valores discretos de amplitud, o sea, vamos a tener que hablar de números enteros reales, ¿ya? Y estos números pueden ser 1, 2, 3, 4, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos el valor 1. Y aquí lo que se hace es aproximarlo, o sea, por ejemplo, si tenemos este puntito que está justo entre el 0 y el 1, se aproxima al 1. Si este está pasadito el 1, se aproxima como 2. Entonces al final como que el valor que se le asigna al número concreto va a ser el número del cuadro. Entonces, por ejemplo, este está dentro del menos 2, por lo tanto este va a ser un valor menos 2. Este está en el menos 2 también, entonces también va a ser menos 2. Luego de esto, a los valores concretos le tenemos que dar un sistema binario. Por ejemplo, si eran 8 valores, tenemos que dar un sistema binario para que alcancen los 8 valores. Entonces, 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. Y ahí tenemos 8 valores. Por lo tanto, ahora el valor 1 va a corresponder a un valor que es el 100. Después, el valor que era número 2 va a ser el 101. El número 1 va a ser 100, el número menos 2 va a ser el 010 y así sucesivamente hasta llenar todo esto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros estamos armando? Estamos armando una señal construida a partir de la señal original. O sea, lo que nosotros hicimos fue transformar esta señal continua a estos valores discretos, ¿ya? Y ese proceso de transformar los valores continuos a valores discretos, digitalizados, porque ahora tienen números de 0 y 1, es lo que se trabaja como la codificación de señal análogo digital. Por lo tanto, como les dije, lo que habíamos hecho es transformar de estos valores continuos a valores discretos y eso me permite entonces simular lo más posible de una señal digital a una señal análoga.
Para asegurarnos que existe una representación correcta de la señal análoga, existe un criterio que se llama el criterio de Naisquick, que indica que existe un mínimo valor de frecuencias para que exista un muestreo. Y esto ocurre porque la frecuencia de muestreo debe ser igual o mayor al doble de la frecuencia máxima. Y como el valor de la frecuencia máxima de muestreo es el ancho de banda, en palabras simples, la frecuencia de muestreo debe ser igual al doble del ancho de banda. Por ejemplo, en este esquema, nosotros vemos una señal muestreada con las frecuencias de Naisquick, como corresponden. Y cuando nosotros hacemos un inframuestreo, o sea, tomamos muestras, menor número de muestras, fíjense que al final uno podría formar cualquier tipo de sinusoidal. Por lo tanto, eso genera un error o un fenómeno que se llama el aliasing. Pero cuando nosotros tenemos un sobremuestreo, fíjense de que nosotros disminuimos entonces la frecuencia de muestreo o el intervalo de frecuencias de muestreo y por lo tanto tomamos más muestras. Entonces, al final de cuentas, eso conllevó a que la frecuencia de muestreo tenía que ser el doble o por lo menos mayor al doble del valor de la frecuencia de Naisquick. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos reconstruir una señal análoga a una señal digital, lo mínimo que tenemos que tomar en consideración es que la frecuencia de muestreo, la frecuencia que nosotros vamos a muestrar, debe ser igual al doble de la frecuencia de base. En este caso, como la frecuencia de base es el ancho de banda, nuestra frecuencia de muestreo tiene que ser el doble del ancho de banda. Ahora, como el intervalo de frecuencia es inverso a la frecuencia de muestreo, el intervalo de frecuencia de muestreo debe ser igual al inverso del doble del ancho de banda. Por ejemplo, si la frecuencia del ancho de banda es de 10 Hz, la frecuencia de muestreo mínima debería ser igual a 20 Hz, como dice la teoría de Naisquick. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una que tiene más, que tiene 5 veces. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que para que sea una correcta digitalización, el muestreo tiene que ser el doble del valor del ancho de banda. Ahora, luego de la digitalización de la señal, lo que debemos hacer es transformar esta señal digital a frecuencias espaciales. Esto quiere decir transformar del dominio temporal, por si lo recuerdan de la señal en función del tiempo, a un dominio frecuencial. Y esto lo logramos aplicando la transformada de Fourier. Recordemos que la señal, en este caso es una FIT, es la relación entre la pérdida de la señal en función del tiempo. Y como está en función del tiempo, es un dominio temporal. Ahora, cuando nosotros aplicamos la transformada de Fourier, luego vamos a profundizar un poquito lo que es esto, podemos pasar de este dominio temporal a un dominio frecuencial en donde la intensidad de la señal ya no va a estar en función del tiempo, sino que va a estar en función de las frecuencias. Y la transformada de Fourier es una transformada matemática, así como la transformada de Laplace, ya que lo que hace es básicamente transformar las señales del dominio del tiempo o dominio espacial a un dominio frecuencial, ¿cachai? O sea, lo que estamos haciendo es básicamente traspasar del dominio temporal al frecuencial y desde el frecuencial al temporal a través de este proceso matemático y que se relacionan a través de este fenómeno de seno y coseno a través de esta exponencia. Y fíjense de que justo en la transformada de Fourier lo podemos hacer porque habla de frecuencias y justo nuestra señal habla de frecuencias. Entonces básicamente es perfecto porque nuestra señal eléctrica viene con frecuencia, por lo tanto, si yo quiero pasar desde el dominio temporal de la señal eléctrica a una señal que es la transformada en dominio frecuencial, yo simplemente lo que tengo que hacer a esta señal aplicarle la transformada de Fourier. O sea, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es transformar desde el dominio temporal, o sea, la señal intensidad versus el tiempo, a transformarlo en un dominio frecuencial en donde nosotros vamos a medir a cada uno de estos como una frecuencia aparte. Y recuerden de que estos tienen en común tres elementos. Primero, la amplitud, la frecuencia y la fase en la cual se encuentra. Por ejemplo, vamos a ver este diagrama en donde tenemos al lado izquierdo el dominio temporal y en el lado derecho el dominio frecuencial. Y fíjense que cuando nosotros aumentamos la frecuencia, en el dominio temporal se ve que la sinusoidal tiene una mayor frecuencia o que los intervalos, ¿cierto?, son más pequeños. También podemos ver la relación que existe porque cuando yo aumento la intensidad o la amplitud del espacio frecuencial, también lo hace la amplitud de la sinusoidal. Y fíjense ahora que cuando nosotros cambiamos la fase, esto también va a traer como consecuencia el cambio de la posición de la sinusoidal. Fíjense que ahora tiene un inicio distinto. Por lo tanto, nuevamente, cuando nosotros hablamos del dominio frecuencial y el dominio temporal, son lo mismo.
pero la única diferencia es que en una estamos resaltando en cómo se relaciona, ¿cierto?, la señal con respecto al tiempo, y en el otro lo que estamos viendo es cómo se relaciona la intensidad de señal con respecto a la frecuencia, o sea, en cuáles son las frecuencias que nosotros tenemos dentro de esa señal. Pero en realidad esto no es tan así, porque en realidad las señales provienen, como vimos, de múltiples voxeles y por lo tanto tienen distintas amplitudes, fases y frecuencias, y esto nos entrega entonces una sinusoidal compleja. Por lo tanto, la idea de aplicar una transformada de Fourier es poder transformar esta señal eléctrica del dominio temporal al dominio frecuencial, porque necesitamos extraer de esas cuáles son las frecuencias que la forman. Porque nosotros lo que sabemos es que la frecuencia está en función de la posición, por lo tanto esto tiene una posición, esto tiene una posición y esto tiene otra posición. Pero cuando nosotros lo vemos acá es re difícil saberlo. Entonces, para eso se utiliza la transformada de Fourier, y entonces de esta manera uno podría decir de que este esquema es mucho más fácil de resolver que este esquema de allá. Ahora fíjense en este esquema cómo influye al final la forma de la sinusoidal cuando tenemos varias frecuencias. Y al igual que en el caso anterior, fíjense que cuando cambiamos la frecuencia cambia la forma de la sinusoidal, tanto al aumentar como disminuir la frecuencia y también al cambiar las fases. Y no solamente eso, sino que también la forma de la sinusoidal va a cambiar con el cambio de la amplitud que tenga una frecuencia determinada. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una señal compleja o una sinusoidal compleja, nosotros tenemos que tomar en consideración de que todas, al tener distintas fases, frecuencias y amplitudes, va a provocar que entonces las señales sean distintas entre todas. Entonces, en resumen, la señal de resonancia magnética corresponde a la suma de múltiples frecuencias provenientes de distintos lugares del plano del corte, y esta señal es una representación espacio-temporal. Y se puede pasar entonces a un dominio frecuencial luego de aplicar la transformada de Fourier, ¿ya? Y esto es más fácil entonces identificar cuáles son sus frecuencias y por lo tanto su posición en relación de dónde proviene la señal, y con esto nosotros ya podemos crear lo que son las frecuencias espaciales. Hemos dicho entonces que estas señales dependen de muchos factores, características de la bobina, elementos de la portadora, etc. Pero que básicamente dependían de elementos del vector de magnetización transversal y de la frecuencia de precesión. Y que esta frecuencia de precesión iba a estar en función, lógicamente, del valor de la gradiente magnética que estábamos midiendo. Y por lo tanto, esta relación entre gradiente magnética, coeficiente de giro magnético y tiempo es lo que nosotros conocemos como el K. O sea, básicamente la frecuencia espacial depende del valor de la gradiente magnética en un espacio determinado. Pero como la señal debe ser codificada en dos dimensiones, se debe aplicar dos valores de gradiente ortogonales, la gradiente de codificación de fase y la gradiente de codificación de frecuencia, que darán origen a frecuencias espaciales en frecuencias y en fases respectivamente. O sea, para poder hacer una codificación en dos planos necesito aplicar dos gradientes. Y esto es más de lo mismo, o sea, cuando nosotros ya seleccionamos un plano, nosotros tenemos entonces la frecuencia que provienen de dos puntos específicos, que son el valor de la gradiente de frecuencia y de la gradiente de fase. Esta relación entre la gradiente, el valor del coeficiente de giro magnético y el tiempo es una frecuencia espacial. Y esta frecuencia espacial entonces es la nueva forma de relacionar la señal. O sea, la señal ahora antes estaba en una línea frecuencial. Ahora esta línea frecuencial, en vez de tenerla en función de las frecuencias, las tenemos en función de las frecuencias espaciales. Y estas son las que se almacenan en el espacio K. Entonces al final como que nosotros lo que estamos almacenando en el espacio K son estos valores, Kx y Ki. ¿Ya? Y esto al final, estos valores de Kx y Ki son los que provienen de las frecuencias que nosotros obteníamos de la señal. Ahora, con la señal que nosotros estábamos estudiando, ¿cierto?, que es desde el espacio K, esta información del espacio K que contiene, ¿cierto?, estas frecuencias espaciales, está relacionada con de dónde proviene espacialmente la señal. Por lo tanto, si yo aplico la transformada de Fourier, puedo calcular de dónde proviene esa señal y reconstruir de dónde provenía esa señal en función de los parámetros de Kx. O sea, yo a través de la transformada de Fourier puedo transformar este espacio K a una imagen. Entonces, esto se resume. Tengo señal, la señal la traspaso a frecuencias espaciales, por lo tanto me queda en el espacio K. Después del espacio K le aplico la transformada de Fourier y lo transformo en una imagen. Y de esa manera entonces concluimos de que para poder transformar, ¿cierto?, la señal eléctrica a una línea del espacio K, tienen que pasar una serie de procesos. Primero, obtención de la señal,
luego eliminar la portadora, digitalizar la señal, transformar esta señal en frecuencia a transformarla a señal en frecuencias espaciales, y después estas frecuencias espaciales se ordenan según su valor en este espacio virtual que se le denomina el espacio K. Por lo tanto, el espacio K es un conjunto de valores frecuenciales, ¿cierto?, ordenados en un plano cartesiano XY, separado de intervalos de frecuencia, ¿cierto?, donde el centro van a ir ubicadas las frecuencias más bajas porque tienen los K más bajos, y en las periferias van a ir los K más altos, por lo tanto vamos a tener las frecuencias espaciales más altas. Estas frecuencias espaciales también, como habíamos dicho, se podrían simbolizar con líneas. ¿Por qué? Porque esta línea lo que se hace es simbolizar el eco. Pero también es importante mencionar la relación que existe entre el espacio K y la imagen. Primero, que es el intervalo de frecuencias, que se le conoce como el delta K, que es inversamente proporcional al campo de visión. O sea, es inversamente proporcional al foro, tanto para X como para Y. Por lo que un aumento en el caso de los intervalos de frecuencia lo que produce es una disminución del foco. Otro elemento importante es el número de frecuencias espaciales, o sea, el número de puntitos que vamos a tener en una dirección, porque es inversamente proporcional al tamaño del píxel. O sea, mientras mayor es el número de frecuencias espaciales, menor es el tamaño del píxel. Por ejemplo, analicemos este esquema. Por ejemplo, el tamaño del FOV en la dirección de la fase depende inversamente del tamaño del intervalo de la frecuencia en la dirección de la fase. Y fíjense en el primer caso a la izquierda, que es un FOV pequeño y los intervalos de frecuencias espaciales son grandes. Y en este caso, un FOV grande y los espacios de intervalo de frecuencia son pequeños. Fíjense que ahora vamos a relacionar el espacio K con la imagen, y fíjense que tenemos tres ejemplos. Tenemos una imagen de referencia en donde tenemos un FOV y un tamaño de píxel determinado, y que en el lado derecho tenemos su representación en el espacio K, en donde podemos observar que tiene una DIN/Phase de 128, o sea, 64 valores positivos y 64 valores negativos, y que si lo comparamos, por ejemplo, con C, observamos que el FOV disminuyó, pero el tamaño del píxel se mantuvo. ¿Y por qué se mantuvo? Porque básicamente lo que nosotros hicimos fue aumentar el intervalo de frecuencia, lo que hizo disminuir el tamaño del FOV. Por lo tanto, uno en teoría tendría que decir, oiga, pero el tamaño del píxel tendría que haber disminuido, pero solamente si se mantenía el número de píxeles, o sea, si se mantenía el número de líneas del espacio K. Pero al final lo que nosotros hicimos fue reducir el FOV y proporcionalmente reducir el número de líneas del espacio K, y por lo tanto nos quedó el mismo tamaño de píxel. Ahora, si comparamos el A con el E, lo que nosotros estamos observando es que se disminuyó el tamaño del FOV. ¿Por qué? Porque aumentó el intervalo de frecuencia. Entonces, al aumentar el intervalo de frecuencia, disminuye el FOV, pero el número de líneas del espacio K se mantuvo, o sea, la matriz se mantuvo constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasó? Es que básicamente el FOV se achicó, la matriz se mantuvo, y eso trae por consecuencia de que el píxel sea más chico. Entonces nos dimos cuenta de que el número de líneas del espacio K y el intervalo de frecuencias espaciales está relacionado con el FOV y la matriz, por lo tanto, con respecto al tamaño del píxel. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense que en este caso vamos a tener una imagen de referencia, y lo que vamos a hacer aquí es disminuir el espaciado o disminuir el intervalo de frecuencia. Eso trae como consecuencia de que tienen que aumentar el FOV. Pero también, ¿qué es lo que sucedió? Que le agregamos más líneas del espacio acá. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es agregándole más píxeles. ¿Qué pudimos lograr con eso? Logramos un FOV más grande, y también logramos que tenga la misma resolución. ¿Por qué? Porque al aumentar el tamaño del FOV también aumentamos el número de píxeles, y de esa manera se mantuvo constante el tamaño del píxel. Ahora lo que vamos a hacer con la imagen de referencia es que vamos a mantener el intervalo de frecuencias espaciales, por lo tanto vamos a mantener el FOV, pero lo que vamos a hacer es agregarle más líneas del espacio acá. Por lo tanto, le vamos a agregar mayor número de píxeles. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que conseguimos? Conseguimos que mantuviéramos el FOV, pero lo que hicimos es aumentar el número de píxeles, o sea, aumentar la matriz, y al aumentar la matriz lo que traemos como consecuencia es que el tamaño del píxel sea más chico. Y al tener el tamaño del píxel más chico, eso vamos a tener una mayor resolución, pero el problema que trae con eso es que vamos a tener tiempos de adquisición más largos. ¿Por qué? Porque al final estamos aumentando el número de líneas del espacio acá. Y por último, fíjense lo que hicimos. Reducir los espacios o intervalos de frecuencia, que trae como consecuencia aumentar el tamaño del FOV, pero mantuvimos el número de líneas del espacio acá. Y al mantener el mismo número de líneas, eso quiere decir que mantenemos el número de píxeles. Por lo tanto, ¿qué es lo que le va a pasar al píxel? Se va a agrandar. Aumentamos el FOV y aumentamos el tamaño del píxel. Ahora, gracias a esta propiedad del espacio acá, nosotros podemos ajustar el FOV
y ganar tiempo. Y una de las técnicas que utilizamos es la técnica del FOV rectangular. Nosotros lo que hacemos entonces es disminuir el número de líneas del espacio K o número de codificaciones de fase, y luego de eso aumentamos los intervalos de frecuencia espacial y la dirección de las fases. ¿Esto qué nos permite? Primero, reducir el tamaño del FOV y la dirección de las fases, y además reducir la dim phase. Por lo que estaríamos haciendo es obtener un FOV más pequeño y a la vez disminuyendo la resolución en esa dirección. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para disminuir los tiempos de adquisición, porque recuerden que la dim phase está en función del tiempo, y por lo tanto, mientras menor el dim phase, menor el tiempo. Entonces, al final nosotros lo que hacemos es acotar la estructura en la dirección de las fases. Entonces, acuérdense que el FOV rectangular solamente funciona en la dirección de las fases. Otra cosa que podemos hacer con estas características del espacio K es generar un sobremuestreo en la dirección de las fases, muy útil por un artefacto que se llama el artefacto de aliasing en la dirección de las fases. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos es disminuir los intervalos de frecuencia, pero no por disminución de distancia, sino que lo que hacemos es introducir entre las líneas o entre estos intervalos de frecuencia nuevas líneas del espacio K. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es un sobremuestreo. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Conseguimos que en la dirección de la fase aumente la dirección para que abarque más la estructura anatómica, y después le decimos al espacio K que ese espacio sobremuestreado no lo reconstruya. Por lo tanto, al final eso no va a aparecer en la imagen y se va a ver un FOV cuadrado, pero sin el artefacto de aliasing en la dirección de la fase. Y bueno, ¿qué es lo que hemos visto en esta primera parte? Primero vimos qué es el espacio K y cómo se forma el espacio K. Para eso tuvimos que introducirnos a lo que es el proceso de digitalización de la señal, o sea, cómo se hacía el muestreo de la señal. Después, cómo es la transformación matemática de estas frecuencias espaciales o para poderlas formar el espacio K. Definimos lo que son las frecuencias espaciales y qué son los intervalos de frecuencia, y cómo se ordenan estas frecuencias en el espacio K. También vimos que existe una relación entre el espacio K y la resolución de la imagen, por lo tanto, relacionada principalmente con el tamaño del píxel, en donde la relación que existe es que el intervalo de frecuencias es inverso al tamaño del FOV, y el número de, de frecuencias espaciales es inverso al tamaño del píxel. Por lo tanto, mientras mayor el intervalo de frecuencia, menor el FOV, y mientras mayor es el número de frecuencias espaciales, menor es el tamaño del píxel. También hablamos de sobremuestrear la dirección de las fases, útiles para el aliasing, y también vimos lo que es el FOV rectangular, que es útil para ganar tiempos en la adquisición de las secuencias.